Bueno, en primer lugar, justamente el agradecimiento por la convocatoria, a ustedes también por acompañarnos hoy, permitirnos esta posibilidad, esta instancia de intercambio. Yo sí conocía la remodelación de esta parte, pero nunca había entrado a este lugar, ¿no? A las bóvedas mismo, que realmente es increíble, ¿no? Y la historia que tiene. En fin. Bueno, un poco lo que habíamos conversado con quienes han convocado esta instancia es la posibilidad de transmitir en el marco del proceso, sí, electoral, pero sobre todo en el marco del proceso político de renovación del Frente Amplio. Háganse amigos, vengan, hay lugar. Es la idea de intercambiar un poco cómo nosotros estamos viendo, qué visión estamos teniendo de lo que está pasando en el mundo, en la región, en el país. Y bueno, está todo pensado de alguna manera en clave de lo que tiene que hacer el Frente Amplio en el proceso electoral y en el proceso después político hacia un cuarto gobierno. Lo primero que tenemos que decir es que todo lo que estamos viviendo hay que entenderlo en clave de renovación política y de renovación conceptual, de visión del mundo. Y por eso es que creemos que la renovación de la agenda programática es imprescindible. Yo sé que muchas veces uno queda como un eslogan decir, no, primero el programa, después los candidatos, y en realidad hemos tenido procesos electorales en donde un poco el programa se soslayó porque de alguna manera sentíamos que, bueno, con los candidatos que teníamos ya teníamos la victoria asegurada, en fin, pero no es el caso en esta instancia. Y no es el caso en esta instancia, es decir, en el hecho de que es imprescindible arrancar por la renovación programática, para mi gusto, por dos razones. Dos cosas que convergen. Una es que en los 3 gobiernos del Frente Amplio esencialmente implementamos una agenda de una cantidad muy importante de transformaciones estructurales, una agenda que fue pensada con la cabeza que podíamos tener a fines de los 90, a principios de siglo, muy pautada también por... Perdón, ¿qué pasa? Gracias. Muy pautada también por lo que era la situación de crisis en 2002, 2003, y de alguna manera cuando el Frente Amplio llega al gobierno en 2005, bueno, teníamos un conjunto más o menos claro de reformas estructurales para hacer, de cambios en las políticas, tanto dando respuesta más o menos inmediata a las situaciones críticas, como en materia de políticas sociales, el plan de emergencia, como de una visión más estructural, más estratégica de un conjunto de transformaciones que después en general se llevaron adelante. Y yo creo que uno puede enumerar una larga lista de reformas estructurales en áreas muy importantes. Muchas gracias. No hay problema, muy amable. Una larga lista de reformas, creo yo, de carácter estructural, en temas relevantes de la vida económica y de la vida social, y hechos con enorme profundidad. Hace unos 3 años más o menos escribimos un libro que justamente daba cuenta, no sé, de una veintena de reformas relevantes que a nuestro entender el Frente Amplio llevó adelante, con la intención de contribuir a un relato de lo que el Frente Amplio ha hecho en el gobierno. Como toda implementación de una agenda, esa implementación nunca es perfecta, nunca es completa. O sea, de esa agenda quedan cosas pendientes, de esa agenda quedan cosas a mitad de camino. Ya en el libro del 2015 ya hablábamos de reformas pendientes o reformas inconclusas. Creo que buena parte de esas cosas todavía están pendientes o inconclusas, lo cual da la pauta de alguna manera que aquella agenda esencialmente se implementó, con su incompletitud, con su imperfección, pero que a la hora de pasar raya, al menos en nuestra visión, ha tenido resultados muy positivos para la sociedad uruguaya en términos de bienestar, en términos de equidad, en términos de convivencia y de estabilidad política. Por supuesto que hay cuestiones
y más adelante podemos conversar sobre ellas, que están pendientes, que nos generan preocupación, ¿verdad? Y que de alguna manera son parte de esas reformas que no han podido llevarse adelante en toda su integralidad. Pero de alguna manera uno puede pensar que parados hoy de cara al cuarto gobierno del Frente Amplio, esa agenda ya está cuasi implementada y tenemos que pensar en una agenda nueva. El otro proceso que atraviesa esto y que es como la segunda vertiente que nos ayuda a impulsar la idea de que tenemos que renovar programáticamente al Frente Amplio y renovar la agenda de gobierno, es que el mundo de hoy no se parece en nada al mundo de hace 15 o 20 años. Y la visión del mundo que teníamos en aquel momento y que fue un poco el contexto en el cual generamos esa agenda, tenemos que actualizarla, tenemos que renovar la visión del mundo actual. Los cambios en el mundo son drásticos. El mundo del 2018 y del 2020 tiene modificaciones estructurales enormes con respecto a lo que era el mundo a principios de siglo. A nivel geopolítico hay cambios muy importantes, con tendencias en algunos casos preocupantes, que hacen que la geopolítica entre los países centrales sea cada vez más complicada, más imprevisible, más incierta, porque factores políticos circunstanciales cada vez más se globalizan, tienen impactos inmediatos y por lo tanto inciden mucho más en los procesos comerciales, financieros, económicos, políticos. Un tuit de Trump hablando de algo que a él le pareció que no estaba bien hecho en Sudáfrica o en Turquía, tiene un impacto global al día siguiente en todos lados y altera los flujos comerciales, altera los tipos de cambio, altera los mercados financieros, altera las relaciones políticas. Otro factor de geopolítica central que no teníamos al inicio del siglo era el rol, la importancia, la emergencia de China como potencia. Para dar una idea, China entra en la Organización Mundial del Comercio en el año 2000, o sea, no hace ni 20 años. Y hoy está claro que China es el principal interlocutor de Estados Unidos en cuestiones comerciales, financieras y políticas al primer orden. El problema es que también ese relacionamiento es conflictivo, ¿verdad? Trump saca un Twitter, Xi Jinping responde, no en Twitter, pero en China existe todo lo mismo que en el mundo occidental con nombre chino, ¿no? Pero digo, todos los procesos son análogos. Hay una amenaza de guerra comercial de Estados Unidos que se responde con guerra comercial del lado chino, guerra de monedas, que es una variante de las guerras comerciales, dificultades de diálogo. Estados Unidos un día por Twitter se pelea con Corea del Norte, otro día con Turquía, otro día con Rusia, otro día con China, y el mundo en la geopolítica está claramente muy complicado, y reitero, porque además es muy imprevisible, porque estos procesos están gatillados por cosas que es imposible anticipar. Y para un país pequeño como el nuestro, que tiene que insertarse necesariamente en el mundo, bueno, tener un mundo imprevisible no es una buena noticia. Uno podría decir, bueno, la región por lo menos ayuda a colchonar estos problemas, esta incertidumbre, esta inestabilidad. Bueno, no, todo lo contrario. La región en sentido amplio y la subregión más directamente cercana a nosotros, ¿verdad? Argentina y Brasil tienen serios desbalances macroeconómicos y problemas políticos. En América Latina, cuando el Frente Amplio asumió el gobierno, teníamos toda una corriente de gobiernos de orientación progresista, ¿verdad? Con las mejores intenciones, con políticas de izquierda y demás, que además dieron para el debate entre nosotros en cuanto a, bueno, nosotros tenemos que hacer más las cosas parecidas a como las hace tal o cual, más acá o más allá. El problema es que el mundo, la América Latina de hoy también es distinta. En muchísimos países donde había gobiernos de orientación progresista ha habido virajes a la derecha, gobiernos de orientación de derecha, a través de procesos democráticos. Hay desbalances macroeconómicos, porque contaban los precios de las llamadas commodities, ¿no?
que no son materias primas, sino más bien bienes estandarizados y el petróleo y demás, y llovía dinero en muchos países en América Latina, bueno, las cosas se iban avanzando o disimulando, pero cuando eso cae, queda más al desnudo que las políticas en general no han logrado resolver algunas cuestiones básicas del bienestar y de la equidad en muchos países, y eso es lo que genera también la reacción de las sociedades, y además en muchos países en contextos en donde pululaba la corrupción, no solo de los gobiernos, ¿verdad? Porque la corrupción en América Latina, con excepciones como la de Uruguay en general, ha sido muy generalizada y muy estructural. Pero lo que está claro es que hoy tenemos un panorama muy distinto. En términos macroeconómicos hay muchísima debilidad. La región que nos rodea, Argentina y Brasil, hace 6, 7 años que no crece. De hecho, ha estado cayendo. Tiene desbalances macroeconómicos por donde quieran mirarlo. Argentina no tiene una sola variable macroeconómica en su lugar. La inflación, el crecimiento, el déficit fiscal, el déficit comercial, la situación social, ¿verdad? 30% de la población en situación de pobreza. Brasil tiene problemas macroeconómicos también, no tan graves como los de Argentina, pero igualmente importantes en el terreno fiscal y del crecimiento. En la fortaleza financiera está un poco mejor que Argentina y por eso Brasil no ha tenido que recurrir al Fondo Monetario. Pero Brasil lo que tiene sí es un proceso de deterioro institucional muy importante en el sistema político, que se ha venido desgranando, con donde la corrupción pululaba generalizadamente. Más del 90% de los legisladores que destituyeron a Dilma de la presidencia en Brasil tenían denuncias judiciales por temas de corrupción. En el terreno judicial, que la justicia en Brasil jugó a la política, ¿verdad? Deteriorando lo que es un principio básico de los roles de cada poder. Y quizá no sea casualidad que el juez que encerró a Lula y no lo dejó participar de la elección, hoy sea el ministro de Justicia. En la sociedad también ha habido cambios en el sentido cultural y la reacción a estas cuestiones de la corrupción. Entonces el panorama global ha cambiado drásticamente y el panorama regional también. Los vínculos de Uruguay con la región todavía tienen un grado de incertidumbre importante, no sabemos qué va a pasar con las relaciones políticas, comerciales en el marco del Mercosur. Las primeras señales de Brasil no son nada auspiciosas. Entonces hay que renovar esa visión del mundo, de la región. Y hay otro factor que nos obliga a renovar la visión del mundo, que es la dinámica tecnológica. La tecnología ya ha cambiado nuestras vidas. En los últimos 20 o 25 años ya vivimos con un montón de dimensiones de nuestra vida muy diferentes, ¿verdad? Pero bueno, el tema es que todo ese cambio se dio en 20 o 25 años, desde que la internet y la digitalización eran más o menos incipientes, no generalizadas, y después fue apareciendo la automatización, la robótica, el big data, el machine learning, la internet de las cosas, esto, lo otro, y todo en procesos de ensayo y error, éxito, fracaso, descoordinación. Pero hoy todo eso tiene un grado de coordinación y maduración tal que todos los días nos despertamos con una sorpresa nueva. Autos que andan solos, robots que ordeñan las vacas, mercados que se organizan en el celular, en plataformas electrónicas, impresoras 3D de lo que pidan, ¿no? De córneas, prótesis, casas. El cambio es drástico. Robots que leen las radiografías, escáner que seccionan el cuerpo humano de la forma que quieran verlo. O sea, la dinámica tecnológica hoy está atravesándolo todo. Y cada vez más condiciona qué producir, cómo producir, qué empleos se necesitan y cuáles no, qué capacidades tienen que tener los trabajadores y trabajadoras, cómo se comercia, cómo se distribuye, cómo son las relaciones laborales, cómo son las relaciones sociales, las relaciones interpersonales. O sea, la dinámica tecnológica nos está cambiando el mundo y lo que cambió en 25 años ahora va a cambiar en 8 y más adelante va a cambiar en 5. Esto trae cambios drásticos en la visión del mundo, en cómo nos organizamos como sociedad, en cómo organizamos los temas del trabajo, cómo la tecnología y el empleo se empiezan a interactuar, qué demandas
genera este mundo para el sistema educativo, porque obviamente si el sistema educativo tiene como resultado gente como nosotros vamos a ir quedando obsoletos en este mundo. Las capacidades y las características de los muchachos que hoy salen del sistema educativo tienen por delante 40 años de vida laboral en las que el mundo les va a cambiar 5 veces. Y van a tener que tener otras capacidades, basadas sí en pensamiento computacional, en capacidades técnicas, en capacidades básicas, pero también en enorme capacidad de adaptación, capacidades emocionales para adaptarse. O sea, es como otra constelación de atributos, de características que tenemos que ir generando cada vez más en los muchachos y las muchachas preparadas para este nuevo mundo. Podemos entrar en millones de detalles sobre esto, que creo que nos tomaría un montón de tiempo, pero el resumen de esto para mí es: el mundo está cambiando drásticamente por lo geopolítico, por el marco de incertidumbre e inestabilidad, por la región, con las tendencias de muchos países hacia la derecha y con un cuestionamiento hacia gobiernos de izquierda que no solamente no lograron en muchos casos resolver problemas básicos del bienestar y de la equidad, sino que tampoco se han constituido como soporte de la continuidad de gobiernos de izquierda, y esta dinámica tecnológica que lo atraviesa todo y lo desafía todo, porque si desafía la forma en que hacemos todas las cosas, también desafía las políticas públicas, porque las políticas públicas tienen que responder a problemas diferentes, a problemas nuevos, tanto las que no habíamos logrado reformar adecuadamente, como aquellas que nos salieron bastante bien. Algunas reformas que nos salieron bastante bien, también hay que revisarlas a la luz de esta nueva realidad. Entonces, esta vertiente de que hay un cambio drástico en la visión del mundo y el impacto sobre la agenda y la programática, se junta con aquella primera que decíamos de que la agenda anterior estaba básicamente implementada, para dar un nuevo reclamo a que es imprescindible la renovación de la visión del mundo y la renovación programática de cara a un cuarto gobierno del Frente Amplio. Creo que ese proceso un poco ya se ha iniciado. Esta discusión a nivel del Frente ya empezó. El borrador de programa incluye algunas cosas de estas. Hay que seguir profundizándolo, sobre todo a la hora de aterrizar el programa, que son 180 páginas que dan un contexto más bien a cuestiones de agenda que vayan a ser más concretas. Y también se suma a esto el proceso de renovación política que el Frente Amplio está empezando a vivir. Renovación política y renovación de los elencos de dirección, de liderazgo en el Frente Amplio. Nosotros hemos tenido una estructura de líderes en los últimos 15, 20 años a las cuales hay que reconocer, hay que sacarse el sombrero, ¿verdad? Vázquez, Mujica, Astori ha sido un conjunto de líderes que han llevado a que el Frente Amplio creciera enormemente, se fortaleciera, accediera al gobierno, gobernara para el bien de los uruguayos y de las uruguayas. Pero bueno, es una estructura que de alguna manera lo que se dice
esos liderazgos, que entre otras cosas requiere señales de legitimación en el terreno electoral, en los votos. Por eso es que nosotros pensamos que una constelación una contienda interna del Frente Amplio, en donde todos vayamos atrás de un candidato o de una fórmula, resolvería fácil la elección de un candidato, pero no contribuiría en nada, sino más bien perturbaría el proceso de renovación política de los liderazgos en el Frente Amplio. Y por eso es que, entre otras cosas, decidimos competir, porque creemos que un abanico de compañeros que vamos a estar en la competencia interna del Frente, con espíritu fraterno y unitario, porque no hay por qué hacerlo de otra manera, ese abanico va a estar reflejando las diferentes sensibilidades y las diferentes perspectivas que hay hoy dentro del Frente Amplio. Y eso nos parece parte de un proceso sano desde el punto de vista político. Apuntamos a los frenteamplistas en general y a las frenteamplistas en general, aquellos que tienen sí más elementos de cercanía con los sectores, pero también a muchos que no, que tienen el espíritu frenteamplista, la impronta frenteamplista, la impronta sereñista, ¿verdad? Y que están viendo este proceso de renovación como un proceso que bien puede ser fermental, que bien puede volver a entusiasmar. Y ahí voy a hacer dos comentarios. Uno sobre el tema del sereñismo. Nuestra opción pone un énfasis muy fuerte en la perspectiva sereñista del Frente Amplio, pero quiero hacer un par de aclaraciones. Una, no creo que nadie tenga el monopolio del sereñismo, ¿verdad? O sea, ojalá haya mucho sereñismo por todos los grupos y sectores del Frente Amplio, es lo mejor que nos podría pasar, pero nosotros sí tenemos una perspectiva que queremos enfatizar en el sereñismo. Yo en lo personal tuve un vínculo privilegiado con Sereñi durante muchos años, y cada uno puede moldear qué significa el sereñismo para mucha gente, ¿verdad? Que puede ser diversas cosas. A mí me gusta un poco transmitir que para mí el esqueleto del sereñismo involucra valores, principalmente valores éticos, involucra coraje político, tomar decisiones cuando a veces no son las más simpáticas y alejados permanentemente de la demagogia. Tener visión estratégica, como siempre tuvo Sereñi, quizá por su formación militar, vaya a saber. Pensar siempre en las consecuencias de las acciones que uno toma, ¿no? Esa imagen de Sereñi de siempre estar pensando dónde vamos a estar parados en la mañana siguiente. Tener esa escala de prioridades en donde primero está el país, después está el partido, después están las aspiraciones personales. Y siempre el diálogo y la búsqueda de acuerdos como forma de hacer política. Para mí ese esqueleto de cosas define en buena medida la impronta sereñista y es de las cosas que queremos enfatizar e impulsar desde nuestra precandidatura. Pero también decimos que apuntamos a los frenteamplistas en general, porque creemos que en este entusiasmo y esta nueva perspectiva de interna electoral se va a dar un proceso de renovación política, de renovación de liderazgos y una suerte de barajar y dar de nuevo en materia de agrupamientos o de preferencias en el terreno político. ¿Por qué? Porque a diferencia del 71, en donde la base del Frente Amplio eran grupos políticos o partidos políticos de base ideológica, potentes, ¿verdad? El Partido Comunista, el Partido Socialista, el Partido Demócrata Cristiano, etcétera, etcétera. Hoy, en buena parte, el Frente Amplio está agrupado con menor peso de esos partidos ideológicos y mayor peso de agrupamientos vinculados a los líderes. El vasquismo, el mujiquismo, el astorismo. Y en la medida que esa estructura de liderazgos va a ir dando paso a una nueva estructura de liderazgos que no va a ser la réplica de esa, no es que uno va a sustituir a Vázquez, uno va a sustituir a Mujica, uno va a sustituir a Astori, no va a ser así. Entonces, de alguna manera va a haber también un poco eso de redistribuir, de barajar y dar de nuevo en las preferencias dentro del Frente Amplio. Y creemos que eso tiene que reflejarse entonces en este abanico que estábamos diciendo de opciones y de sensibilidades que tiene el Frente Amplio. Por acá adelante hay lugar, si bien.
Cuidado, Gonzalo, que a este señor lo dicen el Ofidio y no es por casualidad. Hola, ¿cómo andas? Quedó grabado, ¿no? Ah, no muestren quién es. Igual es buena gente. Es buenísimo. Bien, entonces ese proceso de renovación del liderazgo, decía, no va a ser una nueva estructura de liderazgo que sea la réplica del anterior. Por eso es que yo creo que los frente amplistas están evaluando de manera amplia las opciones que la contienda electoral interna va a estar poniendo sobre la mesa. Y eso me parece saludable. Y el otro aspecto también que no podemos soslayar es que existe un grupo importante de compañeros, compañeras frente amplistas que tienen distintos grados de desencanto. Quizás por cosas vinculadas al gobierno, quizás por cosas vinculadas al accionar de la fuerza política. Y creo que lejos de enojarnos, porque a veces una primera reacción ha sido la de, bueno, enojarse porque hay gente desencantada, porque no admiten las cosas que se hicieron, que se avanzaron, etc. Creo que lejos de enojarnos lo que tenemos que hacer es tratar de entender cuáles son las fuentes de ese desencanto y ver en cada caso, bueno, cómo dar respuesta en el sentido político, en el sentido del debate o en el sentido autocrítico de reconocer que hay cosas que hay que hacerlas de otra manera, que hay que hacerlas mejor y que en todo caso hay cosas que tienen de ese desencanto un asidero en la realidad. Cada uno puede hacer la evaluación, el análisis de los desencantados del frente a su manera, ¿verdad? No hay demasiada teoría al respecto, pero yo les quiero transmitir un poco una clasificación un poco arbitraria que yo hago sobre esto y que no necesariamente implica cubrir a todo el conjunto de desencantados, pero creo que son como 3 bloques que sintetizan bastante lo que uno siente que hay de desencanto en esta materia. La primera es ese desencanto de aquellos compañeros que de alguna manera el desencanto proviene de un tema de expectativas. O sea, había compañeros que pensaban que las transformaciones económicas y sociales con los gobiernos frente amplistas, un gobierno de izquierda, podían ir mucho más rápido de lo que han ido. Y nos daban la discusión de, bueno, mirad en tal lado o en tal otro, cómo son más de izquierda que ustedes, cómo van más rápido que ustedes, cómo van más profundo que ustedes, cómo atacan más cosas que ustedes. Bueno, yo creo que ahí, a esta altura, lo que corresponde es dar un poco de debate político ideológico, ¿verdad? Nuestra respuesta, al menos, a esa franja de desencantados va más en el terreno del debate. Primero de reconocer que el proceso de transformaciones en Uruguay, que incluyó reformas estructurales como quizás no hubo en ningún otro país de América Latina, mejoró las condiciones de bienestar de la población, mejoró las condiciones de equidad y de equidad de oportunidades. Como dijimos hoy, los procesos nunca están terminados, hay mucho por hacer, hay cosas pendientes, hay cosas que no las hemos sabido avanzar, pero básicamente a la hora de pasar raya uno tiene por lo menos la percepción de que avanzamos en la dirección correcta y creemos también entendiendo las restricciones y los tiempos de las cosas. Vale decir que uno a veces ve con tristeza que otras experiencias progresistas en América Latina, a veces con las mejores intenciones de avanzar más rápido, de avanzar de maneras supuestamente más profundas, no han tenido la capacidad de transformar la realidad en un sentido progresivo. Y nosotros medimos la izquierda en términos de la transformación de la realidad y no del grito más fuerte o del pedestal más alto. Y creemos que el Frente Amplio ha transformado la realidad, que tenemos que seguir haciéndolo, que tenemos que profundizar, pero también tomamos nota de que muchas experiencias de orientación de izquierda en América Latina, como decía hoy, que parecían ir en esa dirección más rápido, bueno, lamentablemente no han tenido en general los resultados en el bienestar y la equidad que hemos tenido en Uruguay y, como te decía hoy también, tampoco han logrado mantenerse como el soporte de la continuidad de gobiernos de izquierda. Creo que hay un segundo grupo de frente amplistas que tienen grados de desencanto que siguen un poco una caricatura, voy a hacer, ¿verdad? Porque en esto hay mucha heterogeneidad y muchas variantes. Pero la caricatura es algo así como, bueno, a la clase media nos agobian con impuestos y después esos recursos se derrochan, se malgastan, se gastan de manera ineficiente o no logran resolver
los problemas básicos de la sociedad. Eso como caricatura, ¿verdad? Hay 1000 variantes en ese terreno. Por el lado más tributario, perdón, creo que hay parte de una discusión política e ideológica. Como izquierda concebimos que el Estado tiene un rol fundamental en el terreno de la orientación, en el terreno de las políticas productivas, en el terreno de las políticas sociales, de la compensación social. Y políticas públicas gratuitas no conocemos. Todas las políticas públicas requieren recursos. Por lo tanto, la sociedad tiene que aportar en el terreno tributario para que el Estado pueda tener un rol relevante en todo esto. Nosotros apuntamos a una reforma tributaria que acercó, con restricciones también, porque hay otros factores que inciden, pero que acercó en buena medida la carga tributaria a la capacidad contributiva de las familias, de los sectores. Y bueno, entiendo que a veces haya un poco de resquemor, de malestar cuando a la gente se le plantea el pago de impuestos, a pesar de que nosotros tuvimos, creo, la capacidad de la conducción política de un proceso de la reforma tributaria en donde tuvimos 1 año y medio discutiendo de impuestos a toda la sociedad, ¿no? Una cosa muy riesgosa desde el punto de vista político, pero que fue exitosa, creo yo, como proceso. Y bueno, pagar impuestos a veces en broma, ¿verdad? Por algo se imponen, o sea, por algo los impuestos se llaman impuestos y no se llaman voluntarios, ¿verdad? Entonces, está bien, ahí yo creo que hay una batalla o un debate, una discusión político-ideológica. Pero también está claro que la gente paga impuestos con otro talante si percibe mayor legitimidad en el proceso fiscal. Y eso se ata a la otra pata, ¿verdad? La pata del gasto. Y ahí yo creo que hicimos muchas cosas de manera razonable. En muchas áreas hemos aportado, ni que hablar en políticas de transparencia de la ejecución del gasto público, en muchas políticas que transformaron el sistema de salud, en fin, todo un montón de áreas de manera positiva, con cierta eficiencia, pero también hay que reconocer que hay áreas donde la calidad del gasto, la eficiencia, el foco, la coordinación, el control han fallado en algunas áreas de manera bastante visible. Y eso es un poco lo que da esa parte de asidero en la realidad de que a ese desencanto tiene un sentido, ¿verdad? De la gente que dice, bueno, a mí me haces pagar impuestos, pero yo quiero que esto se canalice no solo de manera transparente, sino también de manera eficiente, con calidad, que no se derroche, que haya coordinación, que se resuelvan efectivamente los problemas. Y hay varias áreas donde eso, digamos, tiene todavía elementos pendientes, en el tema de la reforma educativa, en los temas de la seguridad, que obviamente es una problemática cada vez más compleja. No es mi visión de que la educación está en ruinas y que no se haya hecho nada. Se hicieron cosas en la dirección correcta, sobre todo mirando este nuevo mundo que decimos, ¿no? El plan Ceibal, las tecnicaturas, la descentralización geográfica, la UTEC. Pero está claro que falta una reforma más integral del sistema educativo para que brinde los resultados que estábamos diciendo. En temas de seguridad tampoco creo que no se haya hecho nada, al contrario, creo que ha habido una reforma integral, estructural a mi gusto, no dudo en catalogarla de estructural, en el Ministerio del Interior, con cambios en la tecnología, en la capacitación de la policía, en la infraestructura, en la prevención, en la inteligencia, y que ha hecho a una policía mucho más eficiente que en el pasado, y hasta la percepción ciudadana de la policía ha ido cambiando. Pero está claro que los resultados en materia de seguridad siguen siendo insatisfactorios, entre otras cosas porque las modalidades delictivas, las fuentes del delito han estado cambiando también en los últimos tiempos. La eficiencia policial se incrementó, un indicador que no es necesariamente ni bueno ni malo, solo un indicador. Hoy hay más del doble de presos que hace 10, 12 años. Y en condiciones infraestructurales un poco mejor que la que había antes. Hay menos hacinamiento, aunque todavía hay. Hay algunas políticas de rehabilitación, pero también falta una cuestión más integral de políticas de privación de libertad. Pero sobre todo está claro que no es solo la policía el asunto. Acá el sistema de ley y orden incluye a la policía, a la fiscalía, a la justicia. El nuevo Código de Procedimiento Penal desnudó descoordinaciones
Ahora creo que entre policía y fiscalía las cosas están encaminándose, hay que ver también el tema de la justicia, pero en todo caso se han hecho cosas, se han avanzado, pero los resultados todavía nos preocupan. Es legítimo que la sociedad esté principalmente preocupada por temas de seguridad. A pesar de este reconocimiento de cambios y de mejoras que acabo de hacer, y también quiero hacer una referencia un poco más conceptual desde la izquierda, digamos. Cuando nosotros llegamos al gobierno en 2005, ese balance que hay que tener entre atacar las causas sociales del delito y la represión del delito, nosotros lo teníamos bastante desbalanceado. Atacábamos sobre todo el primer platillo de esa balanza, ¿verdad?, de las causas sociales, pero de alguna manera la palabra represión nos revolvía un poquito el estómago, ¿no? Porque la asociábamos a la represión política, a la represión a las personas, cuando en realidad lo que se trataba era de la represión del delito y de la delincuencia. Creo que con el tiempo esa visión ha ido equilibrándose y de alguna manera yo reivindico bastante las acciones del Ministerio del Interior y la Fiscalía de los últimos 2 meses, en donde de alguna manera se empiezan a dar señales más firmes, más contundentes, de intolerancia al delito y de marcar los límites más claros con respecto al delito. Creo que por esa línea hay que seguir trabajando y profundizándose, sin irnos a los extremos que sabemos que no funcionan, que son inefectivos y que además llegan a cuestionar elementos de derechos humanos, ¿verdad? Penas de muerte, cadenas perpetuas o la militarización de la policía, que creo que sería un error enorme porque no va a ser la forma de resolver. Esto no quiere decir que uno no pueda reclamar más presencia policial. Si uno puede decir, bueno, agarro 10.000 militares y los transformo en policías, con capacitación, con reformular los vínculos que tienen que tener con la sociedad, etcétera, y dependen del estamento policial, bueno, eso puede ser, y ampliar la presencia policial en el país. Pero eso es bien distinto de la militarización del accionar policial. En fin, decía que hay en políticas sociales también, está claro que fuimos exitosos en reducir enormemente la pobreza y la indigencia, en mejorar la equidad en el país, cuando teníamos un problema masivo. La pobreza bajó del 40% a menos del 8%. Pero era esa pobreza que de alguna manera la íbamos resolviendo a base de transferencias de ingresos y de empleo, de generación de empleo. Se crearon 300.000 empleos en el Uruguay en 10-12 años. Pero ahora estamos en el núcleo duro de la pobreza, que no es esencialmente una pobreza de ingresos necesariamente, sino que es una pobreza multidimensional. Y a veces eso requiere un grado de coordinación y de revisión de las políticas sociales para atacar un problema que es distinto al de atacar la pobreza masiva que teníamos en 2005, 2006, 2007. Por lo tanto, ahí lo que tenemos es muestras de descoordinación. El otro día había un reporte de la OPP que decía que había más de 600 programas sociales en el Uruguay, en el Estado. Es imposible coordinar 600 programas. Y máxime cuando cada programita tiene su dueño, ¿no? Por lo tanto, hay que racionalizar eso, hay que revisar las políticas para darnos cuenta que tenemos que atacar un problema de pobreza y de marginalidad y problemas culturales, multidimensionales, de cuestiones psiquiátricas, de adicciones, etcétera, que es mucho más complejo que lo que tuvimos que atacar antes. Por lo tanto, ahí hay algún asidero del desencanto de algunos compañeros, de algunas compañeras, por ese lado de a veces de la ineficiencia o la baja calidad del gasto en algunas áreas. Y eso es lo que tenemos que revisar de alguna manera. Acá adelante hay lugares. Bueno, no será la primera vez. Entonces tenemos ese segundo grupo de desencantados asociado a eso, y ahí hay debate para dar, sí, acerca del rol del Estado, pero también el reconocimiento de que hay un debe en la gestión del Estado, en la gestión del gasto público, en algunas áreas en donde además a veces son muy visibles porque la derecha o los medios también son las cosas que exacerban, ¿no? Pero bueno, hay que reconocer que ahí hay cosas para mejorar y hay algún asidero en ese desencanto.
Y después creo que hay como un tercer grupo de compañeros, compañeras que tienen un grado de desencanto que ya no está tan asociado a la acción de gobierno, sino más bien a la fuerza política. Sobre todo los que demandan una actitud más contundente, una tesitura más contundente con respecto a los temas de la ética y de la corrupción. Y yo creo que ese desencanto tiene todo el asidero del mundo. Porque creo que si uno plantea una impronta sereñista, con los valores sereñistas a flor de piel, los temas de la ética y la corrupción tienen que ser atacados de manera frontal y hay que ser implacables con las fallas éticas y los actos de corrupción. Que son dos cosas distintas, ¿no? Los actos de corrupción se dirimen en la órbita judicial porque típicamente están asociados a delitos, pero los temas éticos no necesariamente están asociados a delitos. Y en ese caso el Frente Amplio se ha dado el procedimiento de consultar al Tribunal de Conducta Política, que dicho sea de paso, debo decir que ha actuado con enorme coraje político, y por lo tanto es de rigor que el Frente Amplio tome posición sobre cada uno de los casos a los cuales le pide un informe al Tribunal de Conducta Política, donde hay sospechas o denuncias de faltas éticas. Hay 15 casos sobre la mesa, el Tribunal ha informado, creo, ya sobre 11. Algunos han perdido vigencia, porque esto ha demorado tanto que ya hay compañeros que ya no están entre nosotros. Pero no importa, todos sabemos que hay 3, 4, 5 casos que son simbólicos, relevantes, y que me parece de rigor que el Frente Amplio tiene que tomar posición y actuar en consecuencia. En los casos en que el Tribunal de Conducta Política informa de la presencia de faltas éticas de cierta gravedad, el Frente Amplio tiene que resolver y tiene que sancionar y, llegado el caso, inhabilitar en el terreno electoral a los compañeros que hayan tenido faltas éticas de gravedad. Esto no es lo mismo que decir, pidámosle a los compañeros que den un paso al costado. Eso también. Yo creo que cuando uno siente que sus aspiraciones individuales obstaculizan o dañan a la construcción colectiva que es el Frente Amplio, más que lo que contribuyen, deberían dejar sus aspiraciones personales a un lado. Pero eso está en la órbita personal. Y esa no necesariamente es la resolución política del tema, el mensaje contundente que el Frente Amplio tiene que dar sobre el tema. Más allá de lo que hagan los compañeros, el Frente Amplio se tiene que expresar y cuando tiene que sancionar e inhabilitar. Hay muchos temas sobre los cuales uno puede avanzar en la cuestión de las transformaciones económicas, de las transformaciones sociales. Hay toda una nueva agenda de la cual también nos sentimos orgullosos y sentimos que la llevamos adelante en el proceso de un cambio cultural de la sociedad uruguaya, que es mucho más rápida de la que nosotros mismos estamos viendo. Todo lo que tiene que ver con temas de la liberación femenina, del feminismo, creo que es el cambio cultural más grande que está teniendo nuestra generación y es absolutamente positivo en todos los terrenos. Todo lo que se ha dado en llamar la agenda de derechos, que en realidad ataca a un montón de colectivos que han sido discriminados históricamente y que no es que se le estén dando derechos. Los derechos ya los tenían, como los teníamos todos nosotros. El tema es cómo tenemos políticas que habiliten a que esos colectivos no sean discriminados y que el acceso a sus derechos esté más garantizado. Y ahí no es solo el tema de género, es el tema de los afrodescendientes, el tema de las distintas opciones, ¿verdad?, sexuales, de homosexualidad, de gays, de lesbianas, el matrimonio igualitario, de la ley de las personas trans que se ha aprobado recientemente, o sea, todo un conjunto de colectivos que han sido discriminados culturalmente, pero que entonces eso determinó, condicionó la discriminación en las familias, en el sistema educativo, en el sistema sanitario, en el sistema laboral, y por lo tanto condicionó su propia percepción de cuál es su rol, su lugar en la sociedad. Nosotros estamos avanzando en ese terreno, creo que tenemos que empujarlo con mucha fuerza y que nos tenemos que sentir orgullosos de empujar esa agenda
llamada de derechos, pero que reitero, es una agenda que lo que procura es que el Estado, con acciones afirmativas, garantice el acceso a derechos que todas esas personas ya tienen, o ya deberían tener, y deberían gozar. ¿Y por qué pongo este énfasis acá? Porque también hay ahí una agenda, la agenda de consolidar esto. Yo digo, la sociedad uruguaya está avanzando culturalmente más o menos rápido. Por supuesto que en la perspectiva individual de cada uno de los integrantes de estos colectivos, debe haber sido una eternidad que finalmente los uruguayos empecemos a atender esa discriminación. Eso lo entiendo. Pero cuando uno mira alrededor, ve América Latina, ve Europa, ve Estados Unidos, no vemos países que estén avanzando esta agenda al ritmo y a la profundidad de que el Uruguay lo está haciendo. Pero lo que hay que hacer es consolidarlo, culturalmente en primer lugar, e institucionalmente en segundo lugar, incluyendo elementos de carácter presupuestal. Porque lo que nos está pasando, lo que está pasando en Brasil, también nos está mostrando de que hay riesgos de reversión de un montón de avances en este terreno que nosotros hemos hecho si no consolidamos los temas de la despenalización del aborto, de el matrimonio igualitario, de los derechos de las personas trans, etcétera, etcétera. Corremos el riesgo de que si no lo instalamos culturalmente y lo instalamos institucionalmente, bueno, de que pueda haber procesos de reversión que creo que serían muy negativos. El otro aspecto que también es de agenda y que también el Uruguay de alguna manera empieza a avanzar, tiene que ver con las cuestiones medioambientales, que es una preocupación también de visión de futuro, una visión estratégica de futuro, que algo se ha avanzado, sin duda, un poco al impulso de los cuestionamientos o de ciertas situaciones de deterioro ambiental que se percibieron en algunas áreas, o de la instalación de los megaproyectos, etcétera. Creo que todos esos procesos contribuyeron a un debate y a una concientización cada vez mayor de los temas medioambientales. En fin, creo que la agenda por delante es muy amplia. Es imposible tocar todos los temas que uno puede incluir en una agenda. No tenemos las respuestas para todas las áreas, ni para todas las consultas, ni para todas las preguntas. Es algo que tenemos que seguir construyendo. Pero en todo caso el énfasis que nos gusta dar es: hemos hecho 3 gobiernos buenos para el país, hemos implementado una agenda de reformas estructurales que beneficiaron a los uruguayos y a las uruguayas, pero hoy esa agenda ya está languideciente, el mundo está cambiando de manera drástica y los problemas son diferentes. Eso obliga a renovar programáticamente al Frente Amplio, a renovar la agenda de gobierno, y en el marco del proceso de renovación política del Frente Amplio y de renovación de los elencos de liderazgo del Frente Amplio, todos tenemos que aportar, participar, no solo en la interna, sino en todo el proceso de discusión para lograr justamente un proceso que fortalezca a la fuerza política, que nos dé la posibilidad de tener un cuarto gobierno y de que podamos gobernar nuevamente con una nueva visión del mundo, con una nueva agenda a favor del bienestar y de la equidad en el Uruguay. Les agradezco, yo dejaría un poco por acá, les agradezco la atención y por supuesto quedo abierto para las consultas, los planteamientos, las dudas, las críticas que cada uno de ustedes puedan plantear. Muchas gracias. Compañeros, como dijo Mario, queda abierto. Si alguien tiene alguna consulta, tratemos de ser concisos en las consultas para que Mario se pueda explayar. No sé si alguien... Yo quiero hacer una consulta. Bien. ¿Algún otro compañero más? Sí, yo también. Bien. Empezamos por acá. Señor Vasco. Sí, Dale, micrófono. no, así te escuchamos todos. ¿De cuándo es? Hola. No, mi consulta tiene que ver con lo siguiente. El Uruguay tiene una de sus principales... yo no quiero hacer un discurso, pero quiero fundamentar la pregunta. Fundamental es su fundamental producción en lo agrícola ganadero. Desde tu visión, el problema del agro hoy, del agroindustrial, del país agroindustrial,
nosotros creo que somos más agrícolas ganaderos y tomadores de precio que agroindustrial. ¿Cómo se resolvería hoy en ese enfoque que tú ves de una transformación tecnológica tan grande? Yo diría de recoger 3 o 4 intervenciones. Bien, no, mi consulta es de que, como he oído otros economistas que han planteado un futuro medio nefasto en el tema económico para próximos gobiernos que tendrían que ajustar, te he escuchado a ti también hablar y donde no planteabas concretamente eso, pero hablabas de... y bueno, quisiera saber bien el enfoque, cómo lo ves a futuro. ¿Otro compañero? No, mira, cortito, un poco complementando la inquietud del compañero. Claro, yo vivo una parte del año en Europa y una parte acá, así que tengo una visión de un montón de cosas, hay un escándalo en la cabeza de terror. El problema que yo veo es lo siguiente: nosotros tenemos tremendo éxito en el área, o entiendo yo, en el área agrícola, ganadera, etcétera, en todo el agro, y tenemos grandes déficits de productividad en el área urbana, digamos, o industrial, etcétera. Todo el mundo reclama por el derecho humano a recibir educación, bla, 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 toda la historia. Yo creo que nadie esté planteando la obligación humana de producir. ¿Y qué hacemos con la parte de producir más para solventar los costos de los cambios sociales? Entonces, ¿qué sucede en el área industrial hoy día? Porque a mí me consta que no es poco el dinero que está yéndose para afuera del país, de hace muchísimos siglos, hace añares que esta historia va. Digo, pero si no se reinvierte en la economía nacional, no veo cómo aumentamos la productividad. Y entonces no hay plata para pagar. Sí, a mí lo que me preocuparía era, de alguna manera, creo que en este último gobierno el Frente Amplio, más que nada los líderes del Frente Amplio se han alejado un poco de las organizaciones sociales, y eso creo que es parte del descontento de un gran porcentaje de Frente Amplistas. Creo que se ha despegado de lo que han sido sus votantes y lo que es su gente. Entonces, me preocupa en la revisión de la agenda del Frente Amplio, porque estoy totalmente de acuerdo que hay que hacerla. Creo que políticas referente a todos los cambios sociales que estamos llevando a cabo y todas las leyes que estamos aprobando, de alguna manera también cómo reforzamos el vínculo con esas organizaciones sociales que están llevando a cabo esos cambios realmente, porque me parece que hoy no lo está el Frente Amplio vinculado. ¿Una más? ¿Alguien más? No. Muy bien. Creo que son todos temas muy pertinentes, ¿verdad? Y que en otras instancias yo los había incluido en el speech inicial, pero bueno, hoy incluí otros que en otras instancias no había hablado. Capaz que yo reformulo un poco lo que planteaba el Vasco en términos de la cuestión agroindustrial y de la producción, porque a veces hay un poco a veces una caricatura de que nosotros seguimos exportando bienes primarios y que bueno, ahora como China demanda bien alimentos, eso nos favoreció, pero que en todo caso no estamos aprovechando los procesos para incorporar tecnología, servicios y demás. Y yo tengo una visión diferente en cuanto a lo que ha sido el proceso productivo y de la matriz productiva en el Uruguay. La matriz productiva en el Uruguay en los últimos 15 años ha cambiado enormemente. Porque exportar una tonelada de carne hoy no tiene nada que ver con exportar una tonelada hace 20 años. Hace 20 años escuchábamos a Citarrosa, ¿no? El marronazo en plena frente, a descuartizar y poca cosa más, algo de procesamiento industrial. Hoy no hay nada que tenga más valor agregado de lo que exporta el Uruguay que una tonelada de carne en un cupo europeo. Porque tiene sí base agroindustrial, ganadera, pero ya nomás el tratamiento de las tierras y toda la parte tecnológica asociada
a las características de la tierra, ya tiene un montón de tecnología que antes no tenía. La genética animal es otra incorporación sustancial que importa cada vez más en los mercados. La trazabilidad, que es pura información, que es algo que pagan los mercados. La carne uruguaya en China o en Estados Unidos o en Ecuador es de las más caras. ¿Por qué? Porque se las percibe como de las de mejor calidad. Y es porque tienen, hace unos meses estuve en Shanghái. Shanghái es Nueva York 40% más caro. Y en vez de... y te pasan por el costado con Ferrari, Lamborghini, ¿no? Eso es Shanghái. Fuimos a un restaurante peruano medio pelo, digamos, no era un restaurante. Un bife ancho uruguayo, cabaña tal, o sea, todo información, y eso era el plato más caro del restaurante. Salía el equivalente a $125. Eso es porque tiene trazabilidad, información, señales de calidad. Toda la parte industrial también ha incorporado mucha tecnología, los servicios de transporte, los servicios de packing, los servicios de comercialización, todo ha incorporado tecnología. Entonces hoy las cosas que uno puede decir de base agropecuaria tienen cada vez más incorporados tecnología y servicios. Cada vez tiene menos sentido conceptual segmentar la producción en el sector primario, el sector industrial y el sector servicios, porque prácticamente hoy no hay un solo rubro que no tenga todo. Acá se dice, bueno, la celulosa, por ejemplo, ¿no? La celulosa también, que se la piensa como una cuestión casi que de materia prima, ¿no? La forestación es algo planificado con un tratamiento de tierras con mucha tecnología georreferencial de no sé qué, de información, cuánto. Hay que ir a un bosque forestal y ver cómo un tractor, que en realidad es un robotito, que la maneja una persona en una computadora, en vez de haber volante, lo que hay es una computadora, y un brazo del tractor agarra el árbol, lo tala, lo pela, lo segmenta y pone de un lado la basura, de otro lado los troncos gruesos, de otro lado los troncos finos en 30 segundos. Eso es pura tecnología. Ya no es que bajamos los árboles tipo Daniel Boone, ¿sí? Disculpen los jóvenes, pero casi todos acá entiendan quién era Daniel Boone. Casi todos. Yo lo agarré muy en la niñez, muy en la niñez. Pero después está el proceso de transporte, el proceso industrial de la celulosa, ¿sí? Que es como entrar en un laboratorio. Y el proceso de toda la parte de transporte, de logística. Todo. O sea, nuevamente estamos hablando de un rubro que tiene mucho valor agregado, logística, servicios de todo tipo. Y todo. Hay muchas cuestiones que estamos exportando que ya no tienen base agroindustrial, que tienen base en el capital humano, que es lo que ahora se llaman los servicios globales de exportación, que tienen la ventaja de que no tienen aranceles, porque se exportan por internet, ¿no? Servicios de las zonas francas o de las zonas no francas, ¿no? Servicios profesionales, servicios financieros, software, audiovisual, call center. O sea, eso tiene un peso cada vez más importante en la estructura de exportación de Uruguay. Y es puro capital humano. Es más, son áreas de capital humano en donde tenemos desempleo cero. Y a veces con el tema de los inmigrantes, que es un tema que vale la pena capaz de dedicarle un minutito, estamos recibiendo afortunadamente inmigrantes con capacidades para trabajar en esos sectores, cuando ya no teníamos más uruguayos para trabajar en esos sectores. El tema logístico o el tema turístico, tomado como ítem individual, el principal rubro de exportación del Uruguay es el turismo, que no es de base agroindustrial, ¿no? Y que está lleno de tecnología, de infraestructura, de servicios, ¿no? O sea, la matriz productiva ha cambiado sustancialmente. El tema de las inversiones que tú decías, después de la reforma en la reglamentación de la promoción de inversiones del 2006 hay un antes y un después.
Uruguay tenía una tasa de inversión, que es algo así como toda la inversión con respecto al producto, no en la crisis del 2012, en 50 años la tasa de inversión andaba en 13, 14 puntos del producto. Después del 2006 eso empezó a subir y llegó al 22, 23%. Hoy está en 17%, porque obviamente esas inversiones también se dieron mucho porque los mercados internacionales eran súper rentables y porque las tasas de interés eran cero. O sea que se invertía a un costo financiero bajo. Tenemos que reactivar las inversiones, ¿verdad? Pero ha habido un flujo importante de inversión que ha generado muchísima productividad, aumentos de productividad. Uruguay ha tenido aumentos de productividad en todos los sectores competitivos, incluido el agroindustrial, muy importante en un lapso de 8 o 10 años. Hoy reactivar la inversión es un desafío, sobre todo para aquella inversión que viene pensando en el mercado regional, ¿verdad? Mientras Argentina y Brasil estén como están, va a ser difícil que durante un tiempo haya mucha inversión que tenga esos mercados como norte. En fin, un poco a lo que voy es que el tema de la matriz productiva es algo bastante más complejo que la caricatura de que seguimos exportando materias primas y no estamos incorporando tecnología, no estamos incorporando elementos de productividad, de información, de servicios. No ha sido así. Buena parte del crecimiento económico de Uruguay en los últimos 15 años se explica por aumentos de productividad. De todas maneras, sí, lo que hay que decir es, tenemos que perseverar en esa dirección, en depender cada vez menos de la cuestión básica primaria, y no de renegar de los recursos naturales. En economía hay una expresión que se llama la maldición de los recursos naturales, ¿no? Como que si uno tiene cosas que le llueven del cielo, se despreocupa. Uno tiene petróleo, entonces lo único que hace es sacar petróleo de los pozos y no hace más nada porque con eso vive cómodo. Bueno, obviamente que la clave no es renegar de que haya recursos naturales, sino de tener estrategias y políticas que le agreguen sistemáticamente valor montado sobre los recursos naturales y desarrollando también otros sectores, sobre todo los basados en capital humano, que no tienen origen en los recursos naturales. El tema fiscal es un tema importante, es un desafío importante, no del próximo gobierno, ya de este gobierno. Y de hecho el propio gobierno ha planteado la necesidad de corregir las cifras fiscales, de reducir el déficit. Nosotros tuvimos, digamos, una política macroeconómica muy prudente durante muchos años porque era imprescindible, en donde se bajó los niveles de deuda en términos del producto, que es lo que importa, ¿verdad? Lo que importa no es cuánta plata uno debe, sino cuánta plata uno debe en función de su capacidad de devolverla. Bajó muchísimo la deuda bruta y la deuda neta en relación al producto. Por lo tanto, en determinado momento, uno, por un montón de consideraciones en materia de necesidades de infraestructura, necesidades de gasto, necesidades de ampliación de políticas sociales, etcétera, el déficit fiscal ha ido aumentando y hoy está en niveles un poco altos. Y que hay que corregir, porque uno puede durante un tiempo gastar más de lo que le ingresa, pero eso solo se puede hacer financiándose, o sea, con deuda. Y llega un punto que uno ya no tiene que endeudarse más, ¿verdad? Porque hay un límite para las cosas. Ya sabemos los problemas de estar sobreendeudado. Por lo tanto, el gobierno ha tenido el planteamiento de decir, bueno, hay que reducir el déficit de órdenes de 4% del producto a 2,5% del producto. Bajar 1,5 puntos del producto, capaz que 1,5 puntos suena como una cosa chica, ¿no? Pero en realidad estamos hablando de entre 800 y 900 millones de dólares. O sea que es un proceso complicado y es un proceso político. Porque uno no puede recortar gasto o aumentar impuestos en esos órdenes de magnitud sin entender que este es un proceso político. Ahora, ¿esto es un ajuste fiscal? Yo creo que hay temas conceptuales que a veces se piensa que es solo una discusión semántica, ¿no? Nosotros le llamamos adecuación, corrección y no ajuste. Porque entendemos que para la sociedad uruguaya, que sabe lo que es un ajuste fiscal, que son correcciones fiscales de órdenes de magnitud que son 3, 4 y 5 veces más grandes de lo que estamos planteando hoy, que se hacen en el medio de las situaciones críticas y que tienen que hacerse de manera drástica e inmediata. Eso pasó en el 82, pasó en el 90, pasó en el 2002.
Los ajustes fiscales eran de 4, 5, 6 puntos del producto, no del 1,5. Y había que hacerlos de manera inmediata en un contexto de crisis. Y no como ahora que las cosas se plantean anticipando los problemas y pudiéndolo hacer de manera un poco más gradual. Creemos que son dos procesos completamente diferentes. Pero eso no quiere decir que soslayemos el problema de que efectivamente hay que hacer una corrección fiscal para evitar males peores en el futuro, para evitar que nos empecemos a endeudar demasiado y al final terminemos pagando de intereses lo que no tenemos, lo que no recortamos o no ajustamos hoy. Adecuamos hoy. O sea que el tema fiscal es un desafío. Y es un desafío además no solo por la foto, sino por la dinámica, ¿verdad? Hace un par de años ha habido un incremento de impuestos, por el lado del IRPF sobre todo, que en realidad no redujo el déficit, pero sí evitó que subiera. O sea, no es que ese proceso no haya tenido un impacto. El impacto fue que si no se hubiera hecho ese proceso, hoy tendríamos un déficit todavía más alto y nos tendríamos que estar endeudando año a año más de lo que lo estamos haciendo. Ese es un tema delicado, hay que ver cuáles son, hay mucho gasto que los economistas llamamos gasto endógeno, ¿verdad? Que es rígido, que no es tan sencillo de decir, bueno, el año que viene gasto esto, pero el año que viene lo dejo de gastar. Hay un montón de cosas que están jugadas desde ese punto de vista, y es la mayoría del gasto. Por lo tanto, es un proceso político complicado, pero que vamos a tener que atacar desde ya, con el plan de gobierno, con la rendición de cuentas, de comenzar a ir en la dirección correcta de reducir el déficit, pero creo que también, cuando se inicie el próximo gobierno, ojalá de manera multipartidaria, ojalá con todos los partidos alrededor de una mesa, discutamos también estos aspectos que involucran el resultado fiscal, porque eso es para beneficio del Uruguay. Sobre el tema de la base social y la cercanía o no con el Frente Amplio, yo tengo sentimientos encontrados. Yo no me atrevo a, como decía el negro Lescano siempre, no tengo el gusto de compartir enteramente su opinión. Una vez que a alguien le transmiten elegancia, ¿por qué no usarla, no? Yo creo que sí, ahí hay un poco de esa cosa del desencanto de gente que pensaba que las cosas iban a ir más rápidas o iban a ser más... Bueno, es parte de esa discusión que dimos hace un rato, pero después cuando uno mira los resultados, la legislación, las reformas, está claro que ha habido una cercanía con la base social de la izquierda. Toda la reforma en las relaciones laborales, que ha sido una de las cosas más exitosas, más profundas y que más orgullo nos generan, ha sido un proceso donde hay una enorme cantidad de leyes, de normas, de funcionamiento institucional, en donde el Frente Amplio se ha mostrado cercano totalmente a la base social. En cosas más de dimensión más pequeña, pero no menos importante desde el punto de vista conceptual, el otro día en la Huella de Sereña hicimos un evento con los 4 precandidatos acerca del tema de la ley de las personas trans. Y una cosa que quedaba claro era que el impulso de esa normativa que tomó el Frente Amplio, que llevó adelante, que terminó aprobándose en ley y que ahora hay que implementar eficientemente, surge de los grupos y de los colectivos que son parte de esa base social. O sea, hay un montón de ejemplos en todo el tema de la agenda de derechos que en realidad son cosas que se impulsan desde la base social. No necesariamente las iniciativas se tomaron en la órbita política del Frente Amplio, sino que son la base social empujando estos temas y que son tomados por la fuerza política y transformados eventualmente en leyes o en lo que fuera. Entonces yo creo que es un poco relativo ese punto. Yo creo que puede haber parte de desencantos en ese sentido, de compañeros en la órbita sindical o en la órbita, no sé, social, que tengan algún grado de insatisfacción pensando con esas expectativas de que estas cosas podían haber avanzado mucho más rápido. Puede ser, pero de ahí a decir, bueno, hay un divorcio entre el Frente Amplio como fuerza política y como gobierno, con la base social, yo creo que es una expresión o una generalización que no sé si refleja la realidad. De todas maneras, estas cosas son dinámicas, hay que seguir
evaluándolas permanentemente, pero yo creo que mirado en perspectiva, todas las demandas de la base social del Frente Amplio en general han sido atendidas en mayor o menor medida. Tampoco el Frente Amplio puede ser, digamos, la ventanilla en donde circulan las clientelas, porque así no se hacen las políticas de gobierno, ¿verdad? Hay que pensar en el país, hay que pensar en todos los equilibrios. Un gobierno gobierna para todos los uruguayos y las uruguayas. Pero está claro que por afinidad ideológica, por afinidad en las preocupaciones sobre la gente con menores posibilidades, etcétera, se ha trabajado en bienestar, se ha trabajado en equidad, se ha trabajado en derechos, y yo creo que en todo eso ha habido cercanía con la base social del Frente Amplio. Hay que estar atentos. Es una preocupación genuina no despegarse de la base social. Aunque no compartamos quizás el diagnóstico hoy, sí compartimos esa preocupación de que el Frente Amplio no se puede despegar de su base social, pero los roles de gobierno son los roles de gobierno, los roles de la fuerza política, que son distintos, son los roles de la fuerza política, etcétera, etcétera. No sé si me quedó algún punto. Pero ahí va. Hagamos una segunda ronda. En realidad, asociado un poco a lo que decía Milagros, la preocupación, que no sé si tiene una respuesta hoy por hoy, o cómo se elaboraría una respuesta, una estrategia, atiende a mi situación como bancaria, que me jubilé hace 2 años, por 40 años, y sindicalista, donde tuvimos muchas veces que enfrentar a la patronal bancaria, reivindicando cuestiones que eran naturalmente las que estaban escritas en los libros, que para eso estaba el sindicato. Creo que también parte de ese problema de la contradicción de lo social tiene que ver con, para mí, mi preocupación con la aceptación de lo que tú has hablado mucho, de la tecnología, las pérdidas de trabajo que se van a afrontar y la transformación, como bien has dicho, a otras, digamos, exacto, ¿está? Y a otros puestos de trabajo. Entonces, ¿pero qué pasa? ¿Cómo se amalgama, digamos, la comprensión? Porque la base de los trabajadores es muy importante para el Frente Amplio. ¿Está? Hola, buenas noches. Algo dijiste con claridad y concuerdo totalmente acerca del tema de la resolución que debería tomar la Comisión de Disciplina o el Frente Amplio, correcto, en relación a los actos que se pudieran haber cometido y que ya fueron muchos laudados, aunque falten algunos. Dado el poco tiempo o el año que nos queda por delante, la pregunta que me vivo haciendo es: ¿qué pasa si en este año no hay una resolución? ¿Y qué va a hacer o cuál es nuestra propuesta o tu forma de ver qué va a pasar con el Frente Amplio en ese caso? Bien. No sé si hay otra más, si no. No. Solamente recordarte que no te olvides de tratar el tema inmigrantes que nos nombraste. Bien. Que lo amenacé, pero no lo tengo que... Decía una profesora de historia que yo tenía en el liceo en la época de la dictadura, que era la esposa de un coronel, y se equivocaba cada rato y siempre decía: es que los estaban atentos. No le creía a nadie, ¿no? Era muy burra. El punto que tú haces es muy importante. Hace 2 o 3 años hubo en AEBU un evento que se llamó Tecnología y Empleo, en donde algunos colegas comenzaron a hablar de este tema de la dinámica tecnológica y de cómo afectaba los empleos, cómo desafiaba empleos, cómo creaba otros, pero sobre todo también cómo los negocios empezaban a ser distintos, con unidades mucho más descentralizadas, ¿no? De decir, tenés mercados que se organizan con plataformas electrónicas, los Uber de todo, ¿no? Pero que no tienen... Uber no tiene una flota de autos y es el mayor coordinador de transporte del mundo occidental. En China hay todo lo mismo con nombre chino, pero es lo mismo.
O sea, no es que hay un mundo mejor y está en China, no, es el mismo. En realidad, como dice Lelutier, hay un mundo mejor, pero es carísimo. El punto de Airbnb coordina la parte inmobiliaria, no tiene una casa. Uber no tiene un auto. Amazon o Alibaba, que es el chino, ¿verdad? Que hay que ponerle Alibaba a una empresa, no tiene un depósito. O sea, son coordinadores en plataformas electrónicas. Pero cada uno después las unidades productivas efectivas se van diluyendo. En el transporte, en Uber, bueno, cada uno trabaja en la hora que quiere, el rato que quiere, en la zona que quiere. Ya no hay jornada de trabajo bien definida. Y comienza a haber desafíos a temas de fiscalización tributaria, de seguridad social, de normas regulatorias. Un poco, me acuerdo que en aquel evento decía, bueno, cada vez más tenemos amigos que nos dicen, mi hijo trabaja en la computadora, ¿no? Adentro. Pero trabaja en su casa, un rato para una empresa, otro rato para otra en Singapur, de madrugada, sin jornada también. Ojo, no son empleos precarios. Son empleos sofisticados de calificación. Pero la forma de estructurar los mercados, y bueno, y en el terreno bancario podemos poner también ejemplo, ¿no? En los mercados financieros internacionales, cada vez más es la proporción de transacciones que las hacen los robots. O sea, sin la decisión de la persona. Se programa el software y si pasa tal cosa, tal cosa, tal cosa, el software decide, compro, vendo, cada vez más. Eso se llama trading instantáneo. Porque los robots cada vez más toman decisiones, ya no son Arturito o Ultratón, disculpen los jóvenes, no, yo sé que no saben quién era Ultratón. Que más bien no tenía esa imagen del robot que hacía la tarea rutinaria, repetitiva, mecánica, ¿no? Pero eso ya no es más así, los robots toman decisiones. Siempre pongo el ejemplo de que hace unos años la computadora Deep Blue le ganó el partido de ajedrez a Kasparov, pero lo hizo anticipando cada movimiento posible, ante cada movimiento posible de los jugadores. O sea, en términos robóticos eso es a fuerza bruta. Pero hace poco tiempo una computadora le ganó un partido de póker a los mejores jugadores de póker del mundo. ¿Cómo le ganó? Mintiendo. ¿Por qué? Porque ahora se combina la robótica con el Big Data. Es tanta la información que uno le mete adentro a un robot, que el robot es capaz de definir un perfil de con quién está tratando y reaccionar en consecuencia. ¿Por qué me fui por estas ramas, no? No, sí, en el tema de que toda la parte de fiscalización, de tributo, Fernando Pereira en ese evento decía, bueno, esto a mí me preocupa si todo esto se descentraliza, ¿verdad? Porque ¿a quién vamos a sindicalizar? ¿Y a qué sindicato? Al sindicato de los descentralizados, ¿no? Y yo voy un paso más allá. La política de relaciones laborales, que nos llena de orgullo, porque todo el cambio en las relaciones laborales implicó conceptualmente un rebalanceo de poder entre trabajadores y empleadores que permitió que la cuota parte del crecimiento económico los trabajadores también se la apropiaran. En los 90 crecía el producto y no crecía el salario. En los gobiernos frente amplistas creció la economía y el salario también creció, acompañando la economía. ¿Por qué? En buena medida por toda esa nueva reestructura de relaciones laborales que implicó un rebalanceo de poder. ¿Pero en qué está basada esa política de relaciones laborales? En la negociación colectiva y en la sindicalización. Si el colectivo por razones tecnológicas se empieza a diluir y la sindicalización va a ser más complicada, esa misma política que nos salieron bastante bien, como decía hoy, igual hay que revisarla, porque capaz que la efectividad de esa política en este nuevo contexto ya no es la misma. También en ese evento se decía, bueno, a ver, ¿cómo vamos a cobrar impuestos, ¿no? A gente que trabaja en su casa a cualquier hora, o aportes a la seguridad social. Ni que hablar que un sistema de seguridad social que no reciba aporte no funciona. Bill Gates fue el primero en plantear de que quizá tuviéramos que ponernos a pensar en cobrarle impuestos a los robots. Porque como no vamos necesariamente a llegar al beneficiario final, bueno, capaz que hay que cobrar en el camino. O sea, esto presenta desafíos muy, muy importantes, oportunidades miles, pero también desafíos muy importantes, no solo para los temas del empleo,
o la sindicalización o la seguridad, sino para las políticas públicas, sobre todo aquellas que tienen un componente fundamental de fiscalización. Es un desafío muy, muy relevante. Silvia, tú me planteabas lo de el tema ética. Yo voy a ser bastante claro en ese punto. El Frente Amplio todavía tiene la oportunidad de dar señales contundentes. No se puede demorar. Y creo que las señales tienen que ser contundentes. Si hay un informe de conducta política que dice claramente que hay fallas éticas de gravedad, el Frente Amplio tiene que sancionar y eventualmente inhabilitar electoralmente al compañero que sea. No se puede demorar. Tengo entendido que ahora el plenario del 10 está básicamente concentrado en el tema programa y en el tema habilitación de las precandidaturas para la interna. Pero después del Congreso, que es el 1 y el 2 de diciembre, creo que está planteado hacer un segundo plenario a mitad de diciembre, en donde los temas van a ser el tratamiento de los informes de los casos del Tribunal de Disciplina, de Conducta Política. Creo que hasta ahí tenemos chance de dar señales contundentes. Y creo que hay que darlas. Creo que sería un problema... Porque, a ver, el tema de la ética no es solo... Porque hay compañeros que dicen, bueno, primero, bueno, que tales compañeros den un paso al costado. No es solo eso, a mí no me alcanza. Para mí el Frente Amplio tiene que tomar resolución. Y segundo, hay compañeros que dicen, bueno, no, porque esto no nos conviene electoralmente, porque si no, tampoco eso me alcanza. La razón por la cual el Frente Amplio tiene que ser contundente en los temas éticos no es por conveniencia electoral, es porque nosotros tenemos que seguir siendo claros en que los temas de la ética siguen estando en el ADN de la izquierda y del Frente Amplio. Yo creo que sería un error político mayor no tomar resoluciones, además, por ejemplo, en el plenario de diciembre, y sería, ni que hablar, un cuestionamiento a bases fundamentales de valores en la izquierda, que el Frente Amplio no tenga posiciones implacables en estos temas. Migración. Nosotros nos llenamos la boca diciendo que somos un país de inmigrantes. Es cierto, los que inmigraron fueron nuestros bisabuelos, ¿no? O nuestros abuelos. Con suerte, o a lo sumo, nuestros padres allá igual en la década del 50. Pero en realidad nosotros generacionalmente no vivimos un proceso de inmigración estructural o significativo. Más bien vivimos procesos de emigración, en los 70s, en el 2002, y a lo sumo el retorno de uruguayos que habían emigrado y vuelven. Esta es la primera vez que empezamos a tener inmigración de fuentes distintas de esta que estamos diciendo, y nos va a poner a prueba desde el punto de vista cultural y de nuestra percepción incluso del tema de los derechos humanos. Primero que el Uruguay por sí solo, no sé si será que somos haraganes, no crecemos. Hay informes de la OPP que indican un horizonte de 30, 40 años para adelante y vamos a seguir siendo más o menos la misma cantidad de población. Y es difícil que un país realmente crezca y se fortalezca si no tiene una dinámica poblacional. Ni que hablar los cuestionamientos a cosas fundamentales como el régimen de seguridad social. Si dentro de 40 años vamos a ser más o menos los mismos y vamos a ser todos más viejos y vamos a vivir más y vamos a tener más nanas, no hay sistema de seguridad social que aguante. Pero al margen de eso, el tema es, creo, cultural y filosófico y de derechos humanos, ¿verdad? Hoy estamos recibiendo un número importante de inmigrantes de Venezuela, de Cuba, de República Dominicana, con características distintas, pero una muy buena parte de ellos con capacidades y calificación que los están permitiendo trabajar en áreas donde estamos necesitando trabajadores. También es cierto que uno puede empezar a escuchar, uno también sabe que en algunos lugares le están haciendo la vida imposible a los inmigrantes. Y eso yo creo que nos tiene que avergonzar.
En la época de la dictadura, ¿cuántos uruguayos encontraron refugio en Venezuela o en Cuba? O en otros lados, por supuesto. Acá no necesariamente es un tema de refugio, pero es un tema de exilio económico, bueno, pero que en última instancia también buena parte del exilio en su momento también era económico, y también encontraron lugares en varios países, incluidos Venezuela y Cuba, para hacer la vida que cada familia necesitaba. Yo creo que este es un tema que vale la pena poner sobre la mesa, que vale la pena discutir, que vale la pena reivindicar que tenemos que tener una cultura de aceptación, de recibimiento de la inmigración, con una naturalidad que por ahora nos está un poco costando, ¿sí? Estamos poniendo un poco a prueba, o sea, probablemente seamos bastante menos abiertos de lo que nosotros mismos pensamos. Pero para hacer las cosas mejor en ese terreno, lo mejor que podemos hacer es poner el tema sobre la mesa y conversarlo y discutirlo mirando. Sabemos de un montón de episodios desagradables vinculados a cómo los uruguayos no les facilitan o reciben razonablemente a los inmigrantes. Son por ahora casos quizás aislados, contados, no sé, pero aún así eso nos da la mejor excusa para plantear el tema sobre la mesa y dar también una batalla cultural, que es la de entender que los flujos migratorios son una cuestión que es natural en el mundo en general, que medio millón de uruguayos viven en el exterior, por lo tanto nosotros somos inmigrantes en muchos lados, y que por lo tanto también recibir inmigración, en todo caso, da buenas señales, ¿no? Porque si la gente prefiere venirse a vivir al Uruguay, será por diversas razones positivas, y que tenemos que tener un talante de recibimiento, de felicidad, ¿verdad?, en el recibimiento de todo eso. O sea, me parece un tema culturalmente muy interesante para que la sociedad uruguaya lo aborde con la amplitud que lo tiene que abordar. No sé si hay ninguna reflexión más. No, en todo caso, yo lo que les quiero es agradecer la paciencia, la atención, el haberse tomado este rato para intercambiar ideas, reflexionar juntos, y bueno, y a seguir trabajando. La mira está en el cuarto gobierno del Frente Amplio, en gobernar más y mejor a favor de la gente y a favor de los sectores más desfavorecidos, ¿verdad? Y bueno, les agradezco mucho la atención. Muchas gracias, Mario.